Buenos días a todas, a todos. Agradezco la gentil invitación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, que siempre, debo decirlo y no me equivoco, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es una comisión que siempre está a la vanguardia. Me parece que es un ejemplo muy importante para el resto de comisiones en los estados que debiesen distinguirse con, pues, prácticamente tomar consideración de todo lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace. Ese es un batallar y bueno, en eso estamos trabajando para que haya una congruencia en su actuar con los preceptos del 102 constitucional, que nos parece todavía en el país nos hace falta mucho por hacer. Y el tema que hoy nos convoca, creo que fue también muy pertinente la intervención del secretario general del Distrito Federal, del Gobierno del Distrito Federal, porque nos ubica algo que yo creo que debe tener el pronunciamiento. Ya en la mesa haré algunas observaciones, si me lo permiten, con todo respeto, pero me parece que estamos frente a un pronunciamiento que tiene que tener una perspectiva de género. O sea, en México no hay padres que estén en reclusión que tengan el cuidado de sus hijos menores de 6 años o 3 años, porque ese es un asunto que tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos que ponernos de acuerdo, además de que tenga una perspectiva de género, también en la atención de las niñas y de los niños. Entonces el pronunciamiento debe tener también visibilizadas a las niñas, no solamente a los niños. Y la diferencia de educación de las niñas y de los niños y cómo impacta cada uno de ellos en su entorno. Efectivamente, la perspectiva de género nos va a ayudar mucho, junto con la perspectiva de los derechos humanos de niñas y niños. Y yo destaco de manera muy rápida el principio de interés superior de la infancia, que de manera escueta nos señala que lo que se decida a favor de los derechos de las niñas y los niños siempre sea lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que está por encima de todo? Y en ese aspecto yo creo que es importante hablar exactamente del asunto, de qué tipo de asuntos estamos hablando. Y estamos hablando de personas que ya vemos que son mujeres, que han cometido una falta, una comisión de delito, que reciben una sanción de privación de libertad, y en el aspecto de si están embarazadas o tienen niños pequeños, nacen ahí, efectivamente tienen que convivir, porque es lo mejor para un bebé, para un niño o niña en su primera infancia, estar con su madre. Sobre todo, me parece que lo que nos va a avientar las mesas que siguen de trabajo, vamos a ubicar con precisión la vida de cada una de estas mujeres y cómo queda truncada su proyecto de vida y en función de qué. Todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de las mujeres que hace 10 años, 15 años, la inmensa mayoría de las mujeres estaban privadas de su libertad, casi siempre por afrentas contra el patrimonio. Ahora no, ahora es contra la delincuencia organizada, delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Entonces tenemos que diferenciar. Hay un trabajo muy importante que el Instituto Nacional de las Mujeres hizo, que refiere a cuáles son las características de las mujeres privadas de su libertad. Y entonces no es lo mismo hablar de un delito a otro delito. Y el señor secretario general Héctor Serrano mencionó en su intervención algo que también tenemos que tomar en consideración en México, puesto que estamos en un proceso de implementación de una reforma penal que está inscrita en un sistema acusatorio y por lo tanto el principio de la reinserción social tiene que tomarse en consideración. ¿Cómo surge de los comentarios del acervo que dio origen a la 58 sesión del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas? Es decir,
Cuando se trata de mujeres que han cometido un delito contra el patrimonio, que son primodelincuentes, pues debiera, en función de la reinserción social, cumplir con su sanción punitiva con una medida alternativa a la privación de libertad. Sobre todo si son madres, si están embarazadas, pues obviamente me parece que tendría grandes méritos, sobre todo para la niña, para el niño, para sus hijos, hijas. Y creo que en ese aspecto también es importante insistir en otros principios que son que por la invisibilidad que sufren las niñas y los niños que se encuentran en esta situación, luego no son tomados en consideración. Yo me voy a atrever a decir algo, y lo digo porque además estoy dedicada a eso, yo soy feminista, y les quiero decir que tenemos que quitar el estigma, varios estigmas, pero un estigma importante, que además quedó intrínseco en el video que vimos, en algunos de los comentarios de alguna de las presas. Ser madre no es sine qua non de ser la persona que va a luchar por todo y contra todo para darle lo mejor a su hija y su hijo. Eso no es verdad. Y entonces, por lo tanto, tiene que ubicarse exactamente el asunto de lo que estamos hablando. Y entonces, en función del interés superior de la niñez, tenemos que ubicar qué es lo mejor para una niña o un niño. Y creo que es muy obvio todos los insumos que son el preámbulo del proyecto de pronunciamiento que nos pone en consideración la comisión. Observamos que hay madres que efectivamente se embarazan porque quieren tener prebendas. Entonces hay que acabar con las prebendas, ¿está claro? Todos son iguales, estén embarazadas o no estén embarazadas. No entiendo por qué pueden tener mejor dormitorio las que están embarazadas y son más, y las que no, por ejemplo. Es una tarea, ¿no? ¿Por qué utilizan a los niños y las niñas para no ir a cumplir la sanción cuando faltan al reglamento? O sea, eso también es algo que sucede. O las madres que se están drogando en frente de sus hijas e hijos, eso también es verdad. Entonces, sí estamos ante un problema muy complejo, pero insisto, el tema aquí son los derechos de niñas y niños, no los derechos de las madres. Y en México ya deberíamos empezar también a trabajar lo pernicioso que son la institucionalización, y basta ya de casitas del sur. Y por el otro lado, lo que nos falta por hacer para que socialmente se entienda la importancia de los hogares sustitutos, que es a donde deberían ir las niñas y los niños. Si es que no hay un familiar cercano por parte de la madre o del padre que pueda atender a las niñas y los niños. Es decir, yo creo que aquí falta, en función de los intereses superiores de las niñas y los niños, ubicar el significado del juego, que está inscrito fundamentalmente en la libertad. El significado de poder gozar de lo que gozan todos los demás niños, obviamente, que están fuera de un reclusorio. Que efectivamente las niñas y los niños, cuando salen tan grandes a los 6 años y entran de lleno a la primaria, se enfrentan ante una situación para la que no están preparados. Por eso la educación bajó hasta los 3 años, para preparar, para que desde ahí se inicie la incursión de la niña y el niño en el sistema educativo. Y entonces tenemos que evaluar psicológicamente, en función de cada edad etaria, del desarrollo cognitivo de cada etapa, insisto, cada etapa de la niña y el niño. La primera infancia, 3, 4, 5 y hasta 6 años. Termino diciendo que al paralelo a esta reflexión nos cae como anillo al dedo, Luis, porque estamos discutiendo también
la materia referida a reclusorios, y ese es uno de los corchetes. No nos ponemos de acuerdo en si hasta 3, hasta 4, 5 o 6 años. Lo tenemos que decir. Obviamente eso también está en la Ley General para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que también está ahí el tema, que también estamos discutiendo en el Congreso de la Unión. Entonces, los insumos que salgan de estas mesas de trabajo, por supuesto que van a ser la base importante para lo que tenemos que establecer, de tal forma que cumplamos con el objetivo fundamental de garantizar que las niñas y los niños, aún en las peores condiciones que puedan estar viviendo en sus vidas, como el que su madre va presa por un tiempo indeterminado, el niño tiene conciencia, la niña tiene conciencia de eso, ciertamente el resto de la sociedad y sobre todo la responsabilidad del Estado sea garante de cumplirle, de ejercerle cada uno de sus derechos a las niñas y los niños, sobre todo en estas circunstancias en donde su madre o su padre está cumpliendo una sanción de privación de libertad por haber cometido una afrenta a las leyes penales. Entonces, muchas gracias por este evento, Luis, y muchas gracias a todos ustedes que van a participar con sus discusiones, con sus experiencias, con sus expertices, porque nos tienen que orientar cómo tenemos que hacer mejor el trabajo a cada quien que estamos en alguna responsabilidad de estar. Gracias. Muchas gracias, senadora. Solicitamos a la licenciada Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, haga uso de la palabra a continuación.